Si la historia del Imperio Otomano es una grandiosa leyenda, entonces el Shehzadeh Bayaceto es su parte más desgarradora e inconclusa. El tercer hijo de Solimán el Magnífico y Hürrem Sultán, no el primer heredero, no el favorito de la madre, no el elegido del padre. Un hombre nacido en la dorada jaula de una dinastía, donde un hermano podía convertirse en sultán o en difunto. Hoy, millones conocen su nombre, pero a través del prisma de series de televisión y leyendas romantizadas. Guapo, apasionado, rebelde. Pero la historia no ama los guiones sencillos. Detrás de la hermosa fachada se esconde un drama mucho más complejo, despiadado y políticamente motivado. No es la historia de un príncipe bueno y un sultán malo. Es la tragedia clásica del poder, donde no hay justos, solo vencedores y muertos. Bayaceto viene al mundo en 1525, cuando el imperio está en su apogeo, y su padre lleva ya una década reescribiendo el mapa del mundo. Su infancia es Topkapi, un dorado encarcelamiento. Tutores, eunucos, intrigas en lugar de juguetes. A su lado, su hermano mayor, el Shehzadeh Mehmed, el favorito de la madre y la esperanza del padre. Y otro más, Selim, cuya figura con el tiempo se volvería fatídica. Y en las estancias contiguas, su medio hermano mayor, Mustafa, hijo de Mahidevran, un recordatorio vivo de que el trono no está garantizado para nadie. El tablero de ajedrez está listo, las piezas colocadas. Los primeros 20 años de su vida transcurren a la sombra, mientras Mustafa brilla en los frentes de batalla y Mehmed recibe los mejores sanyacados. Bayaceto espera. Pero en el palacio otomano nada es eterno. El destino cambia bruscamente el panorama en 1543. Mehmed, el heredero potencial, muere de viruela. Un shock para Solimán y Hürrem. Los principales pretendientes al trono quedan tres: Mustafa, Selim y Bayaceto. El péndulo ha oscilado y Bayaceto, de personaje secundario, pasa a ser de repente uno de los protagonistas en la lucha por el trono otomano. Lo envían a gobernar un sanyacado en Konya y más tarde en Amasya. Era un campo de pruebas. Allí el príncipe debía aprender a administrar, juzgar, comandar. Y allí mismo se forjó su imagen, la de un guerrero enérgico, generoso y valiente. Los historiadores señalan, lo querían los poetas, lo adoraban los genízaros, lo respetaba el pueblo. Era carismático, escribía poesía bajo el seudónimo de Shehri, sabía cautivar. Pero en política el carisma es un arma de doble filo, sobre todo cuando tu hermano, Selim, no destaca por su talento, pero domina magistralmente el juego a largo plazo. Y tu padre, el sultán, mira con creciente recelo cada año a cualquiera que sea demasiado popular. Hoy analizaremos a fondo cada mito. ¿Fue Bayaceto una víctima inocente de las intrigas de un astuto Selim y un padre despiadado? ¿Realmente su amor popular fue un factor tan significativo? Y lo más importante, ¿qué dicen al respecto no los guiones de las series, sino las frías y a menudo imparciales páginas de los informes de los embajadores venecianos, las crónicas persas y los anales otomanos? Y para no perderos otras historias otomanas igual de interesantes, haced clic en suscribirse y en la campana, porque en los próximos videos nos adentraremos en los archivos más oscuros del imperio. Entre los muros de Topkapi, donde cada susurro podía costar un trono o la vida, en 1525 o 1526 se escuchó un nuevo llanto infantil. No el simple llanto de un bebé, sino una declaración de intenciones de poder futuro. El príncipe Shehzadeh Bayaceto. La fecha de su nacimiento ya fue el primer enigma de su biografía. Los cronistas otomanos insistían en una, los espías venecianos informaban de otra. Esta ambigüedad es la metáfora perfecta para toda su vida, llena de contradicciones. Él no fue el primero. Para el momento de su nacimiento ya había piezas de sus hermanos mayores en el tablero de ajedrez dinástico. Mehmed,
el brillante favorito, la esperanza de su padre. Selim, amante del vino y la poesía, cuyas ambiciones pocos tomaban en serio entonces. Y el principal rival, que Bayaceto no eligió, el Shehzade Mustafa, hijo de la bella circasiana Majid Ebran. Mustafa era un héroe popular, el modelo del príncipe otomano. Desde la infancia, a Bayaceto le correspondió ser su antítesis, su sombra y, en última instancia, su cómplice en el trágico juego de eliminación. La curadora de este proyecto llamado Bayaceto fue su madre, Hürrem Sultán, la mujer que convirtió el harén de cautiva en su cuartel personal. No solo amaba a su hijo, invertía en él. Cada lección de caligrafía, cada poema aprendido, cada golpe de sable de entrenamiento era un depósito en su fondo dinástico. Encontraba a los mejores maestros y comprendía que un príncipe debía ser no solo un guerrero, sino también un intelectual. Bayaceto se convirtió en su apasionado y temperamental discípulo. Y ese temperamento estallaba desde temprana edad. Las fuentes pintan la imagen de un niño torbellino. A los 5 años podía recitar poemas complejos con facilidad, y a los 7, en un acceso de furia, romper un arco costoso contra la espalda de un sirviente lento. Era impulsivo, orgulloso y susceptible. Sus emociones, como una crecida primaveral, arrasaban con todo a su paso. Su hermano mayor Selim, el futuro sultán, ya entonces prefería la política de insinuaciones y el distanciamiento. Bayaceto, en cambio, vivía según el principio de todo y de inmediato. Esta cualidad inspiraba tanto admiración como temor. Solimán en sus firmanes lo llamaba el cachorro de león, pero el león, como se sabe, es un animal peligroso e impredecible. El verdadero temple comenzó en Manisa. Los 13, 14 años eran la edad estándar para enviar a una provincia a hacer prácticas. Manisa era una especie de simulador del trono. Allí Bayaceto sintió por primera vez el sabor del poder real, no ceremonial. No se limitaba a sentarse en el palacio, administraba justicia, inspeccionaba impuestos, encabezaba personalmente expediciones punitivas contra las tribus rebeldes quisilbás. Construía mezquitas y fuentes, dejando tras de sí no solo miedo, sino también gratitud. Esos años mostraron su dualidad. Podía ser un gobernante justo, un mecenas generoso y una hora después un verdugo despiadado que ejecutaba a un consejero que hablaba de más. Su séquito en Manisa era un micromodelo de su futura corte: eunucos, genízaros, poetas, espías. Todos informaban de todo, primero a su madre en Estambul, luego a su padre en el campamento militar. Bayaceto creció bajo una lupa. Cada uno de sus triunfos y cada uno de sus errores se convertían al instante en material de análisis palaciego. Lo observaban con especial atención los hombres de Rustem Pasha, el gran visir y esposo de su hermana, Mihrimah. Esta alianza, Hürrem, Rustem y Mihrimah, formaban un poderoso partido en su apoyo, pero al mismo tiempo le colgaba una losa de obligaciones. Él era su apuesta en el gran juego. En los intervalos entre sus deberes de gobierno, escribía poesía. En ella vertía lo que no podía decir abiertamente: la melancolía, los pensamientos rebeldes, la sed de reconocimiento. Su poesía era apasionada y sombría, llena de imágenes de noche, dagas y batallas solitarias. Era una válvula de escape para un hombre a quien desde la infancia se le preparaba para uno de 2 roles: sultán o pretendiente muerto. A finales de la década de 1540, el proyecto Príncipe Bayaceto estaba listo para su lanzamiento. El resultado fue un producto ideal pero defectuoso del sistema educativo otomano. Un brillante comandante con una chispa de locura poética. Un líder carismático con una ira incontrolable. El hijo favorito de su madre y un potencial instrumento en sus manos.
Todos los componentes de la futura tragedia habían sido reunidos y cuidadosamente mezclados desde la infancia. Solo faltaba añadir el último ingrediente, el abismo de la decepción paterna. Su padre, Solimán, era una leyenda viviente. Europa temblaba ante el magnífico. Los poetas cantaban al Kanuni, el legislador. Pero en el espacio privado del palacio, este coloso se convertía en un padre común, desgarrado entre el cariño y la antigua y cruel ley de la dinastía. La figura de la madre, Hurrem, proyectaba sobre la vida de Bayaceto una larga y manipuladora sombra. De esclava roxelana a esposa legítima del sultán, este camino lo recorrió no solo con belleza, sino también con una inteligencia de acero. Para Bayaceto era a la vez fuente de protección absoluta y origen de una presión constante. Hurrem no simplemente criaba a su hijo, programaba a un futuro sultán. Su red de influencia envolvía el imperio, desde las cocinas del harén hasta los gabinetes de los grandes visires y las cortes reales de Europa con las que mantenía correspondencia personal. Bayaceto era su proyecto, un león criado para el trono, como observaban sus contemporáneos. Pero en este cuidado maternal se escondía una paradoja. Cuanto más ella lo impulsaba, más feroz se volvía la resistencia de sus adversarios y más sospechosa la mirada de su padre. Los hermanos de Bayaceto constituían su universo de rivalidad. El mayor, el príncipe Mehmed, el favorito, el niño dorado del imperio. Su temprana muerte por viruela fue una tragedia familiar, pero para Bayaceto fue el primer giro del destino que abrió el camino a la cima. Luego, Selim, su hermano de sangre, hijo de la misma Hurrem. En apariencia un aliado natural, pero la lógica dinástica convertía la parentesca en premisa para una futura guerra civil. Selim, el futuro borracho, prefería las jarras de vino a los campos de batalla, lo que al principio lo hacía un competidor menos peligroso a los ojos de los genízaros, pero una herramienta más conveniente en manos de las facciones cortesanas. Y en el horizonte acechaba la principal amenaza, el príncipe Mustafa, hijo de la desfavorecida Mahidevran, guapo, talentoso comandante, favorito del ejército y del pueblo. Su popularidad resonaba en Estambul como una campana de alarma, presagiando una crisis. Mustafa era la encarnación del ideal otomano del gobernante guerrero, una reprimenda viviente para los hijos de Hurrem. La muerte de Hurrem en 1558 fue para Bayaceto un punto de no retorno. Perdió a su principal estratega, diplomática y protectora. El harén se vació. El escudo desapareció. La corte, que en vida de su madre era un campo de maniobras sutiles, se transformó en una desnuda arena de lucha mortal entre los dos hermanos restantes, Bayaceto y Selim. Solimán, el patriarca que envejecía y se volvía cada vez más suspicaz, observaba este duelo, sosteniendo en una mano los firmanes de elogio y en la otra el cordel de seda para el estrangulamiento. La posición de Bayaceto era similar a la de un brillante, pero condenado, jugador de ajedrez. Su fuerza era evidente para todos, pero las reglas del juego ya estaban escritas en su contra. El veneno del harén, del que luego escribirían los historiadores, ya había penetrado el corazón mismo de la dinastía, y Bayaceto no tenía antídoto. Pero volvamos un poco atrás y observemos los éxitos militares del príncipe. El verdadero examen aguardaba a Bayaceto en las campañas persas de su padre. Año 1548. El ejército de Solimán, un gigantesco organismo de acero, avanza hacia el lago Van para vengar antiguas derrotas. Bayaceto ya no es un gobernador provincial, comanda su propio cuerpo de ejército, 10.000 genízaros y cipáis de élite, su ejército personal. La campaña es un infierno de pasos montañosos, frío invernal y la constante amenaza de traición de las tribus locales.
Es aquí, bajo los muros de Van, donde Bayaceto demuestra que su crueldad no es simple ferocidad, sino una herramienta táctica. Comanda el flanco derecho. Cuando los persas realizan una desesperada salida, no se limita a rechazar el ataque, lo pulveriza metódicamente, combinando el fuego devastador de la artillería con agotadoras incursiones nocturnas. No es valor caballeresco, es el trabajo de un mecánico de la guerra. La fortaleza cae, y llega la culminación. Solimán el Magnífico, un mito viviente, condecora a su hijo ante todos. Yelmo de oro, elogio público, el título de León de Anatolia. En ese momento, Bayaceto se transforma de príncipe de sangre en héroe popular. Los soldados ven en él una copia joven de su padre, del mismo Solimán que aún no era un sultán desconfiado, sino un guerrero invicto. El siguiente acto son las campañas de 1552-1553. Bayaceto tiene 27 años y recibe el mando del corazón del ejército, el centro del cuerpo, la élite de las élites. En Ereván, ejecuta lo que se valora en un comandante más que una estrategia brillante: sangre fría bajo fuego. Los cañones persas machacan las columnas de asalto, mientras él reorganiza las filas, encuentra un punto débil en la muralla y lanza la reserva en el momento decisivo. Pero su genio no reside solo en el ataque. Tras la toma triunfal de Tabriz, lo envían de nuevo a Cutagia. Ya no es una periferia, sino una plaza clave. Y aquí Bayaceto muestra su segunda faceta, la de administrador. Corta por lo sano, reorganizando el sistema de Timars, los feudos militares. Refuerza las guarniciones, estructura la logística. Cuando estalla una rebelión Quisilbash en Tocat, su respuesta es relámpago e implacable. 200 ejecutados. ¿Cruel? Sí. Pero para los sipáis de Anatolia, que durante años habían perecido en estas escaramuzas, era un lenguaje que entendían. Comenzaron a ver en él a uno de los suyos, un heredero digno. Era la encarnación física del poder, alto, con una mirada penetrante. En campaña, rechazaba las pesadas armaduras, prefiriendo la maniobrabilidad de la caballería ligera. Marchaba en la vanguardia. Esta valentía impulsiva salvó la situación en más de una ocasión, pero en ella se ocultaba un rasgo fatídico. Estaba acostumbrado a vencer en batallas donde las reglas eran simples y el enemigo evidente. Las intrigas palaciegas, donde el enemigo es invisible y las reglas cambian a cada hora, exigían una habilidad diferente. Y una sombra ya se cernía sobre su camino. Su fama crecía, pero siempre se medía en la balanza con otra, la popularidad de su hermano mayor, el Shehazade Mustafa. Cada victoria de Bayaceto no era solo un triunfo para el imperio, era un movimiento en un duelo silencioso pero mortal por la atención de su padre. Buscaba apoyo no tanto en las filas del ejército, sino en los corredores del poder, entre los visires y los favoritos. La disputa entre Bayaceto y su medio hermano Mustafa comenzó con un hielo silencioso, casi invisible, que con cada año se volvía más grueso y más terrible. De un lado estaba Mustafa. No era solo el hermano mayor, era una leyenda viviente de mediados del siglo XVI. No solo gobernaba desde su zanjacado, sino que era su rostro, su espada y su escudo. Alto, con una espesa barba sultanil, se asemejaba a una copia joven de su padre, Solimán el Magnífico. Y tanto el pueblo como los genízaros lo veían y lo cantaban en los cuarteles y en los bazares. En el otro lado estaba Bayaceto, el hijo de Hürrem, un producto no de los campos de batalla, sino de los dorados corredores del harén y el diván. Su zanjacado estaba más cerca de la capital, era más rico, más cómodo, pero era la retaguardia, y Mustafa sostenía el frente. Y en esta disposición yacía la primera, fundamental disonancia. Mustafa personificaba el antiguo valor otomano, el guerrero. Bayaceto, la nueva realidad, casi renacentista, donde el poder se forjaba no solo en la silla de montar, sino en las intrigas, las cartas y los susurros al oído del sultán. Pero el verdadero núcleo del conflicto yacía mucho más profundo. Se remitía a la regla de hierro del Código Otomano: sobrevive el más fuerte.
Tras la muerte de su hermano Mehmed en 1543, Mustafa, desde el punto de vista de la tradición, era el primero en la línea de sucesión, y Bayaceto, junto con su hermano Selim, el siguiente tras él. En tal sistema, esperar tranquilamente la hora señalada era una estrategia suicida. Había que resignarse al papel de eterno segundo, con una esperanza de vida muy corta, tras la ascensión del hermano, o actuar. Y aquí entró en juego una tercera fuerza invisible pero todopoderosa, el harén. Su madre, Hürrem Sultán, y su yerno, el gran visir Rustem Pasha, veían al popular y carismático Mustafa no como un futuro soberano, sino como una amenaza existencial. Los genízaros lo adoraban, y los genízaros, con toda su lealtad, eran algo así como un consejo armado. Y si Mustafa decidía rebelarse, tenía un ejército y el amor del pueblo. ¿Qué tenía Bayaceto? Una camarilla palaciega. Por eso, el conflicto entre los hermanos dejó rápidamente de ser un asunto personal. Se convirtió en una guerra donde Bayaceto era una de las banderas en el mapa. Hürrem, en sus cartas a Solimán, quien estaba constantemente en campaña, tejía significados intrincados. No gritaba abiertamente, «Mata a Mustafa». Susurraba, «Mi león, los genízaros ya miran a otro león. Olvidan qué manos les dan de comer». Convertía la fuerza de Mustafa, su gloria militar, en su principal vulnerabilidad, en prueba de una traición potencial. Bayazid, que inicialmente quizás no ansiaba un enfrentamiento mortal, fue dejándose arrastrar poco a poco a ese juego. La neutralidad en semejante contienda no era seguridad, era autoexclusión. Sus propios informes a su padre comenzaron a adquirir un tono nuevo y ponzoñoso. Ya no era simplemente «mi hermano traspasa los límites», sino «mi hermano no cumple tus órdenes supremas con el debido celo». Este era un lenguaje que la corte entendía a la perfección: desobediencia. La culminación de esta fase silenciosa fue la primavera de 1553, el regreso de la campaña, las audiencias públicas. Bayazid, hábil en la retórica, elogiaba la sabiduría de su padre, pero entre bastidores, en conversaciones con los visires, sus palabras sobre Mustafa se cargaban de púas. Los cronistas pintan una escena casi cinematográfica, ambos príncipes en el diván, intercambiando miradas en las que se leía de todo, desde el desprecio hasta una evaluación llena de recelo. Cada uno veía en el otro tanto a un hermano como a su asesino. Y cerca, como un director experimentado, actuaba Rustem Pasha, fabricando el argumento más convincente de la época: la prueba material. Cartas falsas de Mustafa al Shah persa Tahmasp I. En ellas, promesas, alianzas, planes contra el viejo sultán. Bayazid no movía los hilos de esta conspiración, más bien se convirtió en su testigo silencioso. Veía hacia dónde soplaba el viento desde los aposentos de su madre y el gabinete del gran visir, y no levantó una presa. Su consentimiento fue pasivo, pero en las realidades de la corte otomana eso era complicidad. Permitió que la sombra de su hermano rival se alargara tanto que se volviera amenazante para el propio Suleimán. Y cuando una sombra se vuelve demasiado larga y oscura, solo hay un remedio para ella: el sol del mediodía de la ira del Padishah, lo cual sucedió en la tienda cerca de Eregli en octubre de 1553. Y aquí reside la gran paradoja y tragedia de Bayazid. La ejecución de Mustafa, que quizás anhelaba en lo más profundo de su ser como la eliminación de su principal rival, no se convirtió para él en una victoria, sino en el principio del fin. Al eliminar al león Mustafa, él mismo ocupó involuntariamente su lugar en la mente suspicaz de su padre, que envejecía. De depredador secundario se transformó en la principal amenaza. La sombra de la que se habían librado renació de inmediato para cubrirlo a él mismo.
La disputa con Mustafa no fue el inicio de su camino al trono, sino el primer acto de su propia perdición. Ganó la batalla, pero el mapa del terreno tras esa victoria quedó tan minado que el siguiente paso fue casi garantía de muerte. Invierno de 1559. Los muros del palacio en Estambul no solo están fríos, están impregnados de una tensión silenciosa. En Konya, en su Sanyakado, el príncipe Selim escribe metódicamente cartas a su padre. Su intinta es veneno y su pluma una daga. Cada mensaje al sultán Suleiman es una denuncia cuidadosa. Su hermano Bayazid se arma, reúne hombres, acumula poder. Selim, un hombre de cálculo sobrio, hace un pronóstico. No atacará en invierno, atacará en primavera. Y añade el detalle más crucial. En la capital quieren a su hermano menor. Sus partidarios no son solo la plebe, sino también hombres influyentes con altos turbantes. Ya no es una disputa familiar, es una amenaza para el Estado. Suleimán, que en su día vio la conspiración de su propio padre, escucha en estas palabras un eco aterrador. Su respuesta a Selim es una orden de defensa. Permanece en Konya, fortifícate. Y Selim, habiendo recibido la bendición de su padre, hace lo que siempre vence a los altos ideales. Paga generosamente a sus soldados. El oro llena los bolsos de aquellos que deben mantener la formación contra el posible avance fraternal. Paralelamente, el sultán envía una carta a Bayaseto. El texto es un ejemplo de la diplomacia otomana, donde cada palabra es una insinuación y entre líneas hay un abismo. «No se ha mostrado crueldad hacia ti», escribe Suleimán. Esto no es un consuelo, es un recordatorio del poder paternal. Pero Bayaseto lee estas líneas y solo ve hipocresía en ellas. Recuerda el destino de Mustafa, su querido hermano mayor, estrangulado en la tienda de su padre debido a calumnias. Ahora, está seguro, Selim está tejiendo la misma red de difamación. Y el miedo mezclado con resentimiento lo impulsa a dar un paso fatal. En lugar de esconderse y esperar, a mediados de abril abandona su fortaleza en Amasía. El silencio de la espera invernal estalla con el estruendo de la caravana que se aleja. Su primer destino, Ankara, un movimiento geográfico y estratégico. La ciudad está a igual distancia de la ira de Estambul y del ejército de Selim en Konya. Desde aquí escribe nuevamente a su padre, exigiendo que le devuelvan el rico sanjacado de Kütahya, arrebatado tras la muerte de Mustafa. Pero esto ya es una formalidad. En su mente ha madurado un plan, rápido y cruel. Derrotar a Selim de un solo golpe, antes de que su padre reaccione. Matar al único hermano que queda y convertirse en el heredero indiscutible. Cree en la velocidad y la sorpresa. Él calculó mal. La noticia de su movimiento llega al diván más rápido de lo que su ejército logra recorrer los caminos de Anatolia, y entonces la lenta maquinaria del imperio se pone en movimiento con una eficiencia aterradora. Solimán da una orden al tercer visir, el ambicioso Sokollu Mehmed Pasha, llevar a los genízanos a unirse con Selim. A ellos se suman las tropas de Rumelia bajo el mando de Mustafa Pasha. Esto no es simple refuerzo, es la voluntad de hierro enviada por el sultán. El Estado toma su decisión. Pero Solimán no golpea solo con la espada, golpea también con la palabra, sagrada e incuestionable. Contra su propio hijo moviliza a los teólogos, el Sheikh ul-Islam Ebu Suud Efendi, el genio legal que formalizó las leyes del imperio, ahora formaliza la sentencia del príncipe. Nace una fetua. Bayaseto ya no es hijo ni príncipe, es un rebelde que se ha alzado contra el gobernante legítimo, un saqueador y un alborotador. Su vida ahora puede ser arrebatada sin pecado. Este pergamino es más temible que 40 cañones. Bayaseto, al enterarse tanto de las tropas como de la fetua, comprende, no hay vuelta atrás. Ahora, en la próxima batalla contra su hermano, solo uno puede sobrevivir. A finales de mayo, su ejército de 30.000 hombres llega a las murallas de Konya. El panorama de fuerzas es elocuente. Selim, tras las fortificaciones de piedra, su ejército, unidades regulares comandadas por pashás y gobernadores. El ejército de Bayaseto es un impulso, reunido apresuradamente con timariotas leales y voluntarios que creen en su causa justa.
El 30 de mayo de 1559 comienza una batalla que no debería haber ocurrido. Las tropas de Bayaceto luchan con la furia de los condenados, con la convicción de quienes defienden la justicia. Se lanzan al ataque. Y el ejército de Selim, mejor armado, numeroso y disciplinado, no tanto avanza como repele metódicamente los ataques. El resultado no lo decide el valor, sino la logística y el tesoro en oro. En 2 días, todo termina. Las pérdidas de los rebeldes son enormes. Bayaceto, para salvar los restos de su ejército, retrocede en pánico hacia Amasía. Y aquí ocurre la metamorfosis, fatal para cualquier rebelde. La ira se convierte en pánico, la certeza se transforma en súplica. Envía al muftí ante su padre con arrepentimiento. Escribe humillantes cartas al todopoderoso Rustem Pasha, implorando su intercesión. Intenta jugar a 2 bandas a la vez, se arrepiente y vuelve a reunir tropas. Esta dualidad se convierte en el último clavo de su ataúd. Para Solimán, las súplicas no parecen contrición, sino debilidad y engaño. La orden es breve: capturadle. Bayaceto comprende que Amasía es una trampa. El 7 de julio, día del Eid al-Fitir, el viernes sagrado tras el Ramadán, cuando todo ejército creyente debe orar y no perseguir, comete su segundo error estratégico: huye. Con sus 4 hijos pequeños y miles de leales, cabalga hacia el este, hacia la frontera persa, confiando en la velocidad. Escribe a su hermana Mihirima, su última esperanza, rogándole que influya en su padre. Pero la política es una máquina más difícil de detener que de poner en marcha. Mientras Bayaceto cabalga a través de Baiburt hasta Erzurum, le alcanzan las abandadillas de Selim. El choque en Chuhur Saad, la última batalla en tierra natal. Tras repelerlos, comprende definitivamente: no hay lugar para él en el Imperio Otomano. A mediados de agosto de 1559, el príncipe Bayaceto, hijo del sultán del siglo, cruza la frontera y pide asilo al archienemigo, el Shah Tahmasp de Persia. En el instante en que los cascos de su caballo tocan tierra extranjera, la fetua adquiere una fuerza irrevocable. Ya no es solo un fugitivo, es un exiliado que se ha entregado a manos del enemigo. Su destino deja de ser un drama familiar para convertirse en una cuestión de prestigio estatal. La rebelión había terminado. Comenzaba un largo regateo por el precio de su cabeza. El Shah Tahmasp no recibió a Bayaceto como a un fugitivo, sino como a una baza en un gran juego. Organizó un festín, exuberante hasta lo indecente. Túnicas de honor, regalos por valor de 10.000 tomans. El tesoro persa no escatimó. Había un cálculo en ello. A Bayaceto y su séquito de 12.000 sables los alojaron casi como huéspedes de honor, distribuyendo a sus hombres entre las guarniciones fronterizas para pasar el invierno. Parecía que el Shah había conseguido una bomba diplomática viva y palpitante. El propio Bayaceto, al parecer, se creyó el espectáculo. En una carta a su padre, llamó a Tahmasp su segundo padre. Un gesto de desesperación que en Estambul fue considerado la mayor de las traiciones. Pero la hospitalidad del Shah era engañosa, como un espejismo en el desierto. No tenía intención de ir a la guerra con Solimán por el honor del príncipe. En su lugar, Tahmasp hizo lo que hace cualquier pragmático en una posición difícil: empezar a regatear. Insinuó a Estambul que no estaría mal ceder a Bayaceto, digamos Erzurum o Bagdad, puertas estratégicas que inmediatamente se convertirían en persas. Era un chantaje elegante. Sin embargo, Solimán conocía la debilidad de su hijo. El ejército, que adoraba al mártir Mustafa, despreciaba a Bayaceto, el tránsfuga. Una guerra en 2 frentes no amenazaba al sultán. La atmósfera se estaba calentando. Tahmasp, maestro de la intriga, organizó un banquete para tranquilizar a su huésped. En lugar de manjares, una trampa. Apenas Bayaceto, sus hijos y sus comandantes leales cruzaron el umbral, todos fueron apresados. De valioso rehén, Bayaceto se transformó en un instante en un prisionero indefenso, con una túnica andrajosa y la barba afeitada, un símbolo visible de la ruina. Comenzó el regateo, cínico y despiadado.
Se produjo un intercambio de correspondencia digno de un thriller. Solimán, el padre, suplicaba que devolvieran a su hijo a casa, ofreciendo montañas de oro. Su tono, como señalan los historiadores, delataba un último destello de esperanza por salvar la vida del rebelde. Pero contra él jugaba un tándem, el Shah Tahmasp, deseoso de exprimir al máximo, y el heredero Selim, que veía en su hermano la única amenaza. Selim llevaba negociaciones separadas y duras, discutiendo abiertamente los términos de la ejecución. Al final se fijó el precio, 1.200.000 piezas de oro y la fortaleza clave de Kars, y también, lo que era más valioso que el dinero, un juramento escrito de Selim sobre la amistad eterna con Persia cuando se convirtiera en sultán. La delegación otomana, con innumerables regalos, caballos árabes con arneses dorados, espadas con rubíes de Badakhshan, cofres llenos de telas y monedas, llegó a Qazvin en julio de 1562. El Shah, tras recibir el anticipo, dio la orden de entrega. No hubo ceremonia. Según una versión, Bayaceto fue sacado ante los emisarios con sus miserables ropas. Estos le preguntaron fríamente: «Si sois quien decís ser, se os ha dictado sentencia de muerte». Tras una identificación formal en el hipódromo de Qazvin, se ejecutó la sentencia. Se eligió un método noble, sin derramamiento de sangre. Primero estrangularon al propio príncipe, Shekhzade, y luego, uno tras otro, a sus 5 hijos. El menor, de 3 años, correría la misma suerte en Bursa. El principio dinástico funcionaba sin fallos. Los cuerpos, embalsamados con almizcle, fueron enviados al Imperio Otomano, pero Estambul no los aceptó. Llegó la orden de Solimán: enterrarlos a las afueras de Sivas, junto al camino, no en el mausoleo capitalino, sino en tierra ignota, lejos de las miradas. El Shah Tahmasp nunca recibió todo el oro prometido, ni Kars, pero obtuvo algo mayor: paz en la frontera oriental durante décadas. Y la dinastía otomana aprendió la última lección de la guerra fratricida. De ahora en adelante, el trono lo heredaría no el mejor, sino el mayor. El mecanismo se volvió desalmado, pero predecible. La ironía del destino es que en el momento de la ejecución de Bayaceto, todos perdieron. El propio Shekhzade perdió la vida, su padre a un hijo y a una hija. Mirimá vistió luto y se distanció para siempre de su padre. Y el imperio, posiblemente, al último heredero enérgico capaz de continuar la era de conquistas. El único vencedor fue el frío cálculo. La muerte de Bayaceto dejó un vacío en la casa otomana que resultó imposible de llenar. No fue solo la pérdida de un príncipe, fue el colapso de un tipo específico de poder. Bayaceto fue el último de la vieja escuela, un guerrero, poeta, líder carismático cuya autoridad nacía en la silla de montar, no en los tortuosos corredores de Topkapi. Su eliminación marcó un punto de no retorno. Después de 1561, la dinastía pasó definitivamente de la era de los conquistadores a la de los administradores, y luego a la de marionetas en batines de seda. Selim II, al ascender al trono, no solo justificó su apodo de «el borracho», se convirtió en la personificación de un cambio sistémico. El estado que su padre gobernaba desde una tienda de campaña ahora se administraba desde el diván, a menudo pasando por encima del sultán. La batalla de Lepanto, en 1571, no fue solo una derrota militar, fue un simbólico golpe en la nariz del imperio, que demostró que el león otomano podía tropezar. La corrupción, contenida por la voluntad férrea de Solimán, floreció exuberantemente bajo Selim. El gran visir Mehmed Sokolu aún sostenía el armazón del imperio, pero los cimientos estaban minados. La dinastía no solo perdió un heredero, perdió aquel alma guerrera que había impulsado a sus ejércitos hasta los muros de Viena. ¿Y qué hay de la familia? Hürrem Sultán, muerta 3 años antes de la ejecución de su hijo, había ganado en un sentido perverso. Su sangre, a través de Selim y sus nietos, fluiría por las venas de los futuros sultanes. Pero esa victoria fue pírrica.
El mecanismo de intrigas que ella y Rustem Pasha pusieron en marcha se les escapó de las manos. Se convirtió en la enfermedad congénita de los otomanos. El sistema del Kafes, la jaula dorada para los príncipes, Shehzade, pasó de ser una medida de precaución a un criadero de neurosis y gobernantes sin voluntad. Bayaceto fue uno de los últimos que luchó por el trono con la espada en la mano. Después de él, la lucha se redujo al silencioso estrangulamiento de los rivales con cordones de seda en las profundidades del harén. Comenzó la era del sultanato de las mujeres, donde el poder real pasó a la valide sultán y a las jaseki, mientras que el padishá se convirtió en una pieza del tablero de ajedrez movida por otros. En la memoria popular, Bayaceto se transformó al instante en un mártir trágico. En las cafeterías de Anatolia se componían baladas donde el león de Anatolia caía no por una espada honorable, sino por el veneno de un hermano traicionero. Lo comparaban con el príncipe Mustafá, otra víctima de las serpientes palaciegas. Este culto popular era una forma de protesta silenciosa. Los jenizaros y la gente común añoraban al príncipe auténtico, al guerrero, en contraste con Selim. El mito creció, llenándose de detalles descabellados, que Selim en persona le ofreció a su hermano la copa envenenada, que Bayaceto maldijo a todo su linaje antes de morir. Los cronistas persas crearon su propio mito, el de un noble aliado, casi un mártir por la fe chiita. Omitían discretamente que Bayaceto era sunita y que veía a los safavidas solo como un refugio temporal en su juego por el trono. Las series modernas, como El Sultán, completaron la transformación de la figura histórica en un ídolo romántico. Bayaceto se volvió un guapo impulsivo, víctima de la pasión y de las intrigas familiares. La realidad, como siempre, es más compleja y despiadada que el mito. Bayaceto no fue un caballero perfecto. Era valiente hasta la temeridad, talentoso como comandante y sutil como poeta. Pero era un pésimo diplomático y político. Su rebelión de 1559 fue una aventura arriesgada y mal calculada. No perdió porque fuera peor, sino porque Selim y sus consejeros jugaron más sucio y con mayor astucia. En esta carnicería familiar no sobrevivió el más digno, sino el más adaptado a la atmósfera venenosa del palacio. El desenlace es cruel y simple. La ejecución de Bayaceto marcó el punto tras el cual el vector de la dinastía cambió, pasando de la expansión externa a la digestión interna de sí misma. Las heridas infligidas en esta lucha fratricida nunca sanaron por completo. Supuraban, debilitando al Estado desde dentro. El Imperio Otomano seguiría impresionando al mundo con su grandeza durante 2 siglos y medio más, pero ya era la inercia de un gigante que caía. El espíritu encarnado en hombres como Bayaceto, belicoso, ambicioso, temerario, fue metódicamente extirpado de la dinastía. Solo quedó el caparazón dorado, en cuyo interior susurraban las páginas de las denuncias y conspiraban los intrigantes. Su muerte no es solo el drama de un hombre, es una parábola sobre cómo un imperio empieza a devorar a sus mejores hijos, para al final quedarse en una orgullosa pero letal soledad.